Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludos amigos, bienvenidos a la presentación de Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Muchos temas hoy, iniciando la semana, que vamos a compartir con todos ustedes aquí en su programa Realidad en Contexto. No tenemos el monitor en pantalla. Bueno, entonces, señores, la Cámara de Diputados aprobó la ley de fideicomiso. Fue aprobada por la Cámara de Diputados. El señor Control Master, no tenemos el monitor aquí. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en primera lectura la ley de fideicomiso, la ley que se ha estado discutiendo ampliamente con todos los sectores. Esta ley de fideicomiso, señores, que ahora el gobierno a través de la misma podrá establecer algunas concesiones para la construcción de obras a través del llamado fideicomiso. No conocemos mucho sobre el fideicomiso, pero sí eso se estuvo poniendo en práctica en el gobierno pasado, de manera muy especial para aquellas personas que necesitaban una vivienda financiada. El gobierno, a través de un fideicomiso, le financiaba lo inicial para esa vivienda. Pero los dos proyectos, fueron dos que se aprobaron ayer, fueron introducidos el pasado miércoles en la presente legislatura extraordinaria. Una legislatura extraordinaria porque el pasado 12 de diciembre concluyó el plazo para legislatura ordinaria y entonces se convocó una extraordinaria y se esperaba que en la misma fuera reintroducido el Código Penal. Parece que no. Yo siempre dije que no. Tiene 21 años dando vuelta en el Congreso, ya tantas vueltas, y lo han convertido en muy adulto esta reforma al Código Penal tan importante para la sociedad dominicana, porque los nuevos tipos penales así lo exigen. Así lo exigen. Además, traía novedades. Ese nuevo código que se iba a aprobar, cuando vimos el primer proyecto de código en un diplomado que recibimos, tenía incluso medidas de reinserción social para todos aquellos que cumplían condena en las cárceles del país, salían con medidas de reinserción, o sea, se les daba seguimiento para que pudieran reinsertarse a la sociedad. Lamentablemente, así son las cosas en este país y posiblemente ese código todavía dará muchas vueltas ahí en las cámaras legislativas. Mire, ayer fue un día negro para la policía haitiana. 6 policías muertos a mano de la pandilla. Y tuve la oportunidad de ver al apodado Barbecue dando una rueda de prensa con una cantidad de periodistas de frente. Esto ocurre en un momento que urge la necesidad de que la comunidad internacional conforme un ejército para enviarlo a ese territorio y que pueda acompañar la policía haitiana, que no tiene capacidad para contrarrestar la ola de criminalidad e inseguridad que vive ese país. Entonces Barbecue estaba ahí ofreciendo una rueda de prensa, hablando a los medios de comunicación y exhibiendo armas de fuego, con una ametralladora que yo presumo que es M60 la que tenía colgada, más todos los que están ahí conformando esa pandilla que ha tomado Puerto Príncipe. La sede está en Puerto Príncipe, la capital haitiana, y han convertido ese territorio en tierra de nadie, prácticamente tierra de nadie. No es posible que un país en situaciones similares pueda enrumbarse por senderos de democracia, de progreso, de institucionalidad. Y es lamentable lo que se está viviendo allí, muy lamentable. Sí. Siguen reportándose nuevos casos de cólera en el país. 5 nuevos casos de cólera
y ha subido a 36 el total. Vinieron unas cuantas vacunas para comenzar a aplicarle en aquellas comunidades donde se ha ido detectando estos afectados por cólera. Pero el país tiene ya 36 contagios, 36 que va aumentando el número. Entonces, las medidas de precaución que debe implementar Salud Pública son cada vez más urgentes ante la posible incidencia de un brote de esta enfermedad. Entonces, varios pacientes fueron ingresados en diferentes hospitales de la red pública de salud. Esta información la dieron a conocer las autoridades sanitarias en representación del Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, el cólera. Yo pienso que el cólera ha existido siempre y lo hemos tenido en otros momentos, pero ahora parece que viene con una cepa mucho más letal que la que hemos tenido en otros momentos, ¿verdad? Es así. El director del Servicio Nacional de Salud dice que el personal no está involucrado en el rapto de la niña. Bueno, no es el primer caso que se verifica en el país de niñas raptadas o niños en centros de salud por personas que hasta cierto punto son enfermos mentales, se obsesionan con tener un niño. Generalmente son mujeres que fingen estar embarazadas, le fingen a su marido y de repente se le aparecen con un niño. Pero el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, ha dicho que hasta ayer no había evidencia de que haya personal involucrado en el rapto de esta recién nacida en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Fue que se produjo este acontecimiento. Dice Mario Lama que médicos ni enfermeras suspendido, ni evidencia de que el personal de salud tenga que ver con el rapto de esta niña. Insiste que el personal de salud que labora en la mayoría de los centros de los hospitales de la red pública entregan y trabajan a cuerpo completo, trabajan a tiempo completo. Bueno, las centrales sindicales en el país están alertando a los patronos sobre tácticas dilatorias. ¿En qué consisten estas tácticas dilatorias que dicen las centrales sindicales? Conforme indica hoy Rafael Pepe Abreu. Pepe Abreu dice, en representación de las centrales sindicales, que los patronos aplican tácticas dilatorias para el aumento de salario. Y que hoy junto a los sectores empresariales se va a reunir con ellos para tratar de convencerlos sobre la urgencia de un aumento de salario, un aumento general de salarios, que pudiera ser en los actuales momentos cuando la inflación se tragó el valor adquisitivo del ciudadano y por ende el salario que devengan los dominicanos. Lo que usted compraba hace, digamos, un promedio de 3, 4 años en el supermercado, necesita más dinero para comprarlo. Y si iba con un promedio de 5,000 pesos para hacer la compra de la casa, necesitaría mucho más todavía, porque los artículos de primera necesidad de la canasta básica se han triplicado. Aquí se habla mucho de canasta familiar, y esto hay que analizarlo en más de un contexto, porque partiendo del nivel económico de los dominicanos, es ahí cuando podemos establecer el tope para la canasta familiar. El que gana mucho, el que tiene un sueldo por encima de los, digamos, 50,000 pesos en adelante, hasta 100, 200, obviamente que tendrá una canasta familiar con un valor diferente. Pero estaría oscilando entre los 35,000 y 40,000 pesos. La canasta familiar
para una clase como la que estoy indicando en este momento, que tenga un salario por encima de los 40, 50, hasta 100,000 pesos. Pero imagínese usted que aquí todavía hay ciudadanos, empleados, cobrando 10,000 y muchos por debajo del mínimo legalmente establecido en la ley. Pero tienen que comprar unos artículos de primera necesidad bien caros. Y agregarle ahí, adherirle a todo eso, el transporte diario para ir a su trabajo, la merienda de los niños que van para la escuela, el transporte de los niños si tienen que ir a un centro educativo que está fuera del sector donde vive ese trabajador, más otros gastos que se adicionan en el hogar como energía eléctrica, agua y otros más. Entonces, es ahí donde indico que el poder adquisitivo del ciudadano, por ejemplo, un ciudadano que gane salario marginal por debajo del mínimo establecido o en el mínimo establecido por ley, ya no puede comprar la cantidad de productos que compraba 5 años atrás. Y por eso la urgencia de que los empresarios, los patronos, se aboquen a un aumento general de salario es el sentir de los líderes sindicales del país que no hacen este reclamo sin antes poner en el centro de todo ese mismo reclamo que indico sus intereses. Es lo primerito. Ahí están sus intereses. Pero Rafael Pepe Abreu, quien es el que está hablando a nombre de las centrales sindicales y presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, considera que de las tres partes, la parte es tripartito, el acuerdo empresario, patronos y trabajadores, pero la parte de los trabajadores, señores, eso es una falsa. ¿Cuándo se han sentado los trabajadores en esas tres patas? Ahí están los empresarios, que se representan por ellos mismos, empresarios, y ellos mismos representan a los trabajadores y los empleadores. Ahí es que está el detalle. Y usted lo oye hablando a nombre de los trabajadores, pero en la práctica los intereses de ellos están primero, siempre primero. Pero conforme el Consejo Nacional de la Unidad Sindical, solo falta el empresario, ya que el gobierno no ha cumplido con su rol de convocar a ese organismo. Eso es el consejo que conforma el Consejo Nacional de Salario. Estima que los empresarios han estado sacando el cuerpo a este tema, dice Rafael Pepe Abreu, dirigente sindical de este país. Ya usted sabe cómo va el asunto respecto a este tema. El historiador Roberto Casá le preocupa la falta de interés de la juventud por el conocimiento de la historia. Y hay un principio general que se aplica en nuestro país que reza que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Pero bien lo decía un líder del mundo llamado François Mitterrand de Francia. Y François Mitterrand decía que a partir del momento que los pueblos pierden sus medios de representación, tardan poco en ser avasallados. Aquí estamos partiendo de la propia realidad. La memoria histórica se pierde cada día, la memoria histórica, el interés por la lectura desaparece cada vez más y solo quedan quedamos lo que hemos establecido por cultura, una tradición de lectura, de leer libros. Porque hoy de lo que se trata es que los que están en proceso de capacitación, los estudiantes, van a los centros educativos, le asignan una tarea, igual que en las universidades, se van a las plataformas digitales, se van a Google, introducen el tema que van a investigar, ahí le abren varias fuentes. Abren la primera fuente y de esa fuente extraen el material que necesitan para hacer la tarea. No investigan las demás fuentes. Grandes dificultades. Sin embargo, el libro, que nos ofrece una visión más completa de la realidad, hace tiempo que ya se ha perdido esa costumbre.
y muchos libros han sido tirados a la calle. Muchos libros han sido botados. Ya los que tenían grandes anaqueles, grandes bibliotecas, prácticamente tienen esos libros ahí dormidos y han utilizado mecanismos electrónicos. Casi todos los libros son electrónicos ya. Y por eso las bibliotecas ahora tienen los dos sistemas. Aquellos que les gustan leer piden el libro, pero al que no le gusta leer mucho se va directamente al libro electrónico y a investigar justo lo que quiere, no hacer una lectura general. Vamos a la pausa, retornamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.